Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección del canal que se llama Juegos de mi infancia o resumiendo juegos. Hoy os dispongo a traer de un nuevo título llamado Free Realms, que fue uno de los juegos de mi infancia. Lo descubrí mediante la página de Miniclip, que es una página donde puedes jugar a distintos juegos y la mayoría de los juegos MMORPG los descubrí a través de esa página. Bueno, Free Realms fue un juego que era multijugador desarrollado por Sony. El juego salió primero para PC y luego lo sacaron para PlayStation 3. Luego lo lanzaron el 29 de abril de 2009 y básicamente podías jugar gratis hasta nivel 20. Pero bueno, nivel 20 en un sentido distinto, ya que podías hacer distintas funciones que en este caso se llamarían oficios. Estos oficios lo que hacían eran distintas habilidades que te proporcionaba el juego, donde podías ser lo que tú quisieras. Por ejemplo, ninja, cocinero, luchador, mago, hasta podía ser repartidor de correos, ¿sabes? Y también médico, y entre muchas cosas. En cada habilidad tú podías jugar tranquilamente. No iba por misiones, ¿vale? Tú podías empezar en cualquier sitio y decir, bueno, pues voy a ser ninja ahora me he aburrido y voy a cambiar de oficio. Y esto, empezabas con todas ellas, pero claro, para avanzar de nivel tenías que ir a por las misiones principales que te pedían y era muy divertido. Para ser un juego de 2009 tenía unos buenos gráficos que en mi opinión estaban bastante bien. Para registrarte tenías una sección donde personalizabas a tu personaje. No había demasiadas caras ni camisetas ni pantalones en el registro, pero luego cuando estabas dentro podías personalizarlo aún más. Me acuerdo que podía ser entre humanos o hadas. Había también hadas chico, hadas chica y bueno, en ese juego lo llamaban pixies. Ahora mirando la traducción en Google pone duendecillos, aunque para mí siempre han sido hadas, no sé por qué. Quizás sea porque tenían alas y pues no sé. Yo me acuerdo que mi primer personaje era un hada porque pensaba que podías volar y tener más privilegio, pero lo que pasaba es que la gente te odiaba por ser un hada y no coger un humano. Bueno, puedo hablar de que el mapa era bastante grande y era muy colorido, o sea, me gustaba muchísimo andar y yo creo que esas eran de las características más bonitas que tenía el juego, que tú andabas y podías encontrarte paisajes con su música en cada hábitat, bueno, por así decirlo. Parecía como si estuvieras metido dentro del juego y te ponía en ese ambiente y sinceramente era genial. Podías adoptar incluso a mascotas y podías luchar contra monstruos, hacer fiestas e incluso te daban tu propia casa donde era bastante grande, lo cual eso no pasa en otros videojuegos donde te den una casa así grande. Si te paras a pensar el estilo de dibujo y todo eso, cómo está hecho, me recuerda a Fortnite en sentido de que también sus personajes son como de dibujos animados, tienen ese mismo aspecto. La historia del juego o el lore, ¿para qué mentir? Yo no me acuerdo de nada. O sea, yo tenía 7 años, perdonadme, pero yo iba ahí con mi oficio de chef, iba tan feliz. Creo que encima no me acuerdo porque la misión principal, que sería de la historia, te la dan opcional para cogerla y tú podías ir por tu cuenta, o quizás sí la haya hecho pero no me acuerdo. Y mirando vídeos de internet y eso, no sé si es de lo típico de vivir en un sitio pacíficamente, viene la oscuridad y que tú tienes que salvarlo. Y ya está, fin. Aunque bueno, lo de que te dejan opcional la historia principal, me parece un poco que eso no tendría que ser opcional, ya que te explica el juego en sí, como en otros videojuegos que lo tienes que hacer obligatoriamente. Por ejemplo, Wizard 101, que la historia va a cambiar y os lo explicaré a continuación. Pero tampoco nos olvidemos de los minijuegos, ya que hay un montón de minijuegos en este juego. Y yo me acuerdo de uno en especial que era el de los Cats. Me encantaba, básicamente era un juego de carreras donde tenías un coche, creo que era de estos, por ejemplo, Camión Monstruo, y era como los típicos juegos de Mario Kart con habilidades especiales y eso. También había un juego de cocina, había otro también donde tenías que ser un herrero y hacer espadas. También podías jugar al fútbol con los amigos, aunque siempre he tenido duda de si jugaba con gente también en el juego o se jugaba solo con bots, no lo sé. Pero vamos, que había hasta uno que se parecía al Candy Crush. Pero bueno, aquí llegamos a la última parte,
donde es la parte triste, y es que este juego cerró. La causa de su cierre fue por una razón que dio la compañía, que era que la gente se estaba moviendo a otros juegos. Básicamente que cuando apareció el Minecraft, que todo el mundo se piró de ahí o se fueron a otros juegos. Pero hay una solución que podemos ayudar todos, y es que hay unas personas que están intentando volver a traer el juego y lo están haciendo con la ayuda de gente a través de Discord, y lo están logrando porque ya han tenido la fase alfa y la siguiente vez que lancen el juego ya va a ser la beta gratuita y va a poder jugar todo el mundo. No se sabe la fecha exacta, pero creemos que ya falta poco. Los fans del juego han cambiado el nombre y ahora se llama Free Realms Sunrise, o es como lo quieren llamar, porque si vemos el nombre literal sería en español el amanecer. Entonces como que da a entender el amanecer de nuevo, del despertar del juego, y me parece súper curioso. Así que bueno, no puedo dar el enlace a ese servidor, ya que si hago uno suelen quitar las invitaciones. Entonces os recomiendo que os unáis al mío y me agreguéis, y si queréis uniros al servidor para apoyar la causa, os lo pasaré por privado. Dejando esto atrás y lo último, mi opinión de este juego es que a mí me encantó bastante y ojalá poder jugarlo de nuevo, aunque yo le añadiría algunas cosillas y tal vez quizás intentar detallarlo más con las tecnologías que tenemos ahora. Y bueno, pues eso sería todo. Yo creo que le daría un 8 de 10 a este juego y os espero en otro vídeo de esta nueva sección. Ya sabéis, pasaos por el Discord abajo en la descripción, y un saludo. Hasta luego. Hola, soy Dani Vadillo, te como todo el bocadillo. Yo, Estefa, te comienzo la lefa. Y Antonio, te comienzo el pollo. Bien. John Cena, pam, pam, pam. ¿Te gusta el John Cena? Dale like, favorito. Viva Willy Rex, viva Vegeta, la 7. Hola.